Buenos días a todos. Quiero comenzar con una pregunta. Hoy voy a hacer muchas preguntas. ¿Quién se siente plenamente satisfecho con su propia vida de oración? Y que conteste lo que conteste va a quedar mal, porque si dices que sí, pues un poquito de orgullo quizás sobra o falta honestidad, y si dices que no, pues estás reconociendo que tu vida de oración no está donde debería estar, ¿no? ¿Quién cree que ya tiene una vida de oración lo suficientemente disciplinada, perseverante y satisfactoria? Mira, la oración es probablemente la única área de la vida cristiana en la que la práctica totalidad de los cristianos piensan o reconocen que podrían mejorar. Si tú haces un ejercicio sincero de reflexión, tú puedes llegar a la conclusión pues de que tus ofrendas al Señor pues que están correctas, de que das lo suficiente, más del 10%, no lo sé, pero que aportas lo suficiente para la obra del Señor. Puede llegar a pensar incluso de que dedicas suficiente tiempo a servir en la iglesia. Es que estoy allí todo el día encerrado en la iglesia, si no es con una cosa, estoy con otra. Puede llegar a pensar que evangelizas lo suficiente, que aprovechas todas las oportunidades que Dios te da en tu trabajo, con tus vecinos, en el supermercado y que lo haces de una manera natural. Pero es curioso, porque nadie tiene la percepción de que su vida de oración esté lo suficientemente bien. Yo creo que no me equivoco si digo que todos nosotros tenemos la sensación de estar fallando en esto, de no pasar suficiente tiempo de intimidad con el Señor, o no suficiente tiempo de calidad con el Señor. Todos sabemos que necesitamos depender más del Señor. Pero la realidad es que aunque todos somos conscientes de eso, en teoría, al menos en la teoría, muy pocos asumen el compromiso de tomar las medidas que sean necesarias, de asumir la responsabilidad de tomar decisiones y adquirir la disciplina para cambiar esa realidad. Y probablemente, si de aquí a 4 meses se hiciera la misma pregunta, probablemente daríamos la misma respuesta. Mirad, en el pasaje que hoy nos toca reflexionar del Evangelio de Lucas, es un pasaje muy rico en enseñanza, ¿vale? Pero mi intención no va a ser otra que llevaros a reflexionar precisamente y de manera específica en la vida de oración de Jesús, para que su ejemplo sirva de estímulo para cada uno de nosotros. Y antes de comenzar a leer el texto, pues voy a haceros otra pregunta, una pregunta teológica. Creo que alguna vez la he planteado. ¿Para qué orar si Dios ya lo sabe todo de antemano, incluso todo lo que le vas a pedir? ¿Para qué orar? Por tener comunión. ¿Qué más? Él lo sabe, pero necesitamos transmitírselo. Lo necesitamos nosotros, ¿no? Mirad, hay una ilustración, creo que también la he contado en alguna ocasión, que a mí me ayuda mucho a responder esta pregunta. ¿Recordáis en Génesis, cuando Dios crea a Adán, Dios es muy consciente de la necesidad que Adán tiene, ¿verdad? En Génesis 2:18 ya él dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, tengo que hacerle una ayuda idónea. Dios conoce de antemano la necesidad que Adán tiene, la conoce incluso antes de que Adán se dé cuenta. Vale, pues justo después de Génesis 2:18, justo después de que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, ¿sabéis qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Quién se moja? Claro, lo lógico sería pensar que Dios hizo seguidamente a la mujer, pero no hizo eso. Voy a leer Génesis 2, 18 y 19. Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y ahora dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Qué curioso. Dios sabe que Adán tiene una necesidad. Dios lo sabe, no es bueno que el hombre esté solo.
Y lo que hace seguidamente es muchos animales y darle un trabajo. Toma, Adán, ponle nombre a todos los animales. Y Adán, poniéndole nombre a los animales, se da cuenta que cada animal tiene su pareja, tiene su igual, tiene su contraparte, tiene su ayuda idónea. Hasta que Adán se da cuenta y reconoce que todos los animales tienen su ayuda idónea menos él. Y en ese momento, cuando él reconoce su propia necesidad, entonces dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y, bueno, pues ya formó a Eva, ¿no? Cuando Adán reconoce su necesidad, es que Dios contesta esa necesidad. De la misma manera, Dios conoce todas tus necesidades, incluso antes de que tú te des cuenta de ellas. Pero Dios desea que tú también conozcas y reconozcas delante de Él tu necesidad, para que reconozcas que es Él y solamente Él quien suple todas tus necesidades. Así que la oración es el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Con esto en mente, ahora sí, quiero que me acompañéis al texto de hoy. Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36 en realidad. Aunque no me voy a centrar en todos los versículos. Lucas 9, del 28 al 36. Jesús, días previos a esto, ha anunciado a los discípulos su próxima muerte en Jerusalén, bueno, en las afueras de Jerusalén, incluso su resurrección. Y ahora dice así el versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, en Lucas 9, 28, que tomó a 3 de los discípulos eran 12 hasta este momento, pero toma a 3, a Pedro, a Juan, a Jacobo. ¿Y qué hizo? ¿Subió al monte a qué? A orar. Versículo 29. Y entre tanto que oraba, es decir, mientras oraba, ¿qué ocurría? La apariencia de su rostro se hizo otra, dice Lucas, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí aparecen 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías del Antiguo Testamento. Ellos ya habían fallecido hace mucho tiempo. Dice que aparecieron, versículo 31, rodeados de gloria y hablaban de su partida, de la partida de Jesús, que iba a cumplir en Jerusalén. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él, es decir, los otros 2 discípulos, ¿cómo estaban? Estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucediéndose que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, 3 cabañas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y Lucas aclara, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, haciendo referencia a Jesús, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Mirad, el primer punto que yo quiero enfatizar esta mañana es que la oración es una necesidad. Si te fijas en el versículo 28, dice que 8 días después de aquellas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. La pregunta es, ¿por qué Jesús, de los 12 discípulos que tenía, tomó solamente a Pedro, a Juan y a Jacobo? Bueno, algunos comentaristas consideran que estos 3 discípulos ocupaban un lugar privilegiado dentro del grupo de los 12. Y es verdad, uno lee los evangelios y se va a dar cuenta de que precisamente Pedro, Juan y Jacobo van a estar en los momentos más significativos de Jesús. Por ejemplo, en Getsemaní, cuando Jesús se va a orar, también se lleva de nuevo a Pedro, Juan y Jacobo, que por cierto, también se quedan allí dormidos y tal, pero siempre están más cerca de Jesús, ¿vale? De hecho, estos 3 apóstoles van a tener una importancia fundamental, vital, en los primeros años de la iglesia primitiva. Van a ser pilares de la iglesia primitiva. Así que Jesús es como que de alguna manera los está entrenando, no solamente a través de lo que les enseña con la palabra, sino que dice, yo quiero tenerlos cerca para que aprendan de mi ejemplo, porque uno siempre aprende más de lo que ve y experimenta que de lo que simplemente escucha. Pero creo que hay una razón más importante por la que Jesús escoge a estos 3 discípulos y por la cual lo llevas a orar. Y es que si lo piensas, de los 12, yo creo que estos 3
eran los que más lo necesitaban. O sea, todos lo necesitaban, todos necesitamos oración, ¿vale? No hay ningún cristiano que esté lo suficientemente bien para no necesitar oración. Eso no existe. De hecho, lo cierto es lo contrario. Cuanto más fuerte y más maduro es un cristiano, más tiempo va a pasar en oración. Si una persona no tiene una sólida vida de oración, esa persona no puede ser espiritualmente fuerte ni madura. Es imposible. Porque la madurez y la fortaleza espiritual no viene de nosotros. Viene de nuestra dependencia del Señor. A mayor dependencia, mayor intimidad con Dios, mayor madurez y mayor fortaleza espiritual. Pero si uno conoce bien la vida de Pedro, de Juan y Jacobo a lo largo de los evangelios, va a entender que ellos eran probablemente los que más necesitaban que Jesús los tomara de la mano y dijera, venga, vamos a orar porque es que lo necesitáis con urgencia. Mira, Pedro, que está aquí, que Jesús se lo ha llevado, según el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, justo antes de este relato que acabamos de leer del Monte de la Transfiguración, justo antes, ha intentado persuadir a Jesús para que no vaya a Jerusalén y no muera en la cruz. Justo antes. Y Jesús le ha tenido que meter una reprimenda que le ha llegado a decir, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. ¿Lo necesitaba o no lo necesitaba? Eso es justo antes de esto, ¿eh? Juan y Jacobo son conocidos como los hijos del trueno, así que os podéis imaginar su carácter, ¿no? Aquellos que decían que descienda fuego del cielo y arrase a estos samaritanos. Y Jesús tuvo que reprenderlos también. Bueno, pues a estos son a los que Jesús se está llevando a orar. ¿Qué nos enseña esto? A mí esto me enseña el corazón profundamente sensible y pastoral que Jesús tiene con sus discípulos. Él es consciente de la debilidad de los discípulos y no los avergüenza, no se lo echa en cara, no lo juzga, pero se siente hasta cierto punto responsable del estado espiritual de estos discípulos y por eso los lleva a orar. Qué bonito es que nosotros podamos sentir también cierto grado de responsabilidad por el estado espiritual de nuestros hermanos en la fe, de esos que están sentados aquí, delante y detrás tuya. Porque somos un cuerpo, somos la familia de la fe. Si yo, por ejemplo, veo a mi hijo o a mi mujer en un mal estado, ¿no tengo yo la responsabilidad, al menos de tratar de ayudarle de alguna manera? Pues en la familia de la fe sucede lo mismo. Nosotros tenemos cierto grado de responsabilidad sobre nuestros hermanos en la fe. Ojo, estoy diciendo cierto grado de responsabilidad porque a fin de cuentas el estado espiritual de una persona es responsabilidad de uno mismo, ¿vale? Es verdad que Jesús está siempre pendiente de sus discípulos. Es verdad que Jesús les enseña con el ejemplo. Es verdad que les enseña con las palabras, que los anima, que los reta, que ahora los toma de la mano y les dice, venga, vamos a orar. Pero a pesar de todo, ellos tenían que tomar la decisión por sí mismos. Jesús nunca los forzó. De hecho, tristemente, en este mismo texto que acabamos de leer, a pesar de que Jesús está tratando de cuidar y de estimular la vida de oración de estos discípulos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dice que estaban rendidos de sueño. ¿Quién era responsable de eso? Ellos. Cuidado con justificar nuestra decadencia espiritual, nuestra apatía, nuestra frialdad, nuestro alejamiento, bajo el argumento de que es que nadie cuida de mí. Es que los líderes no están muy pendientes. O es que ningún hermano de la iglesia me ha llamado. Por supuesto, es verdad, tener líderes y hermanos en la iglesia pendientes de uno, eso ayuda mucho, eso no se puede negar. Pero a fin de cuentas, tú y solamente tú, no tus líderes, no tus hermanos en la fe, tú eres el único responsable de tu estado espiritual, porque tú tienes a tu lado todos los días de tu vida al único buen pastor de nuestras almas, que es Jesucristo. Y Él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es suficiente para avivar cualquier estado espiritual. No hay excusa para justificar nuestra apatía, nuestro pecado, nuestra frialdad espiritual. Pero el texto nos enseña algo más. La vida de oración no solamente es una responsabilidad personal o privada, es una responsabilidad comunitaria. Fíjate, Jesús es consciente de la necesidad, de la debilidad de los discípulos, de estos discípulos. Él podía haber dicho, mira, me voy a orar por vosotros, y dejarlo allí, él irse a orar individualmente por ellos. Pero no.
Él lo que hace es tomarlos de la mano y le dice, vamos a orar. Y lo lleva consigo. Qué bueno sería también que nosotros entendiéramos nuestra responsabilidad, no solamente de orar privadamente en nuestra casa, lo cual hoy día con nuestra sociedad es tan individualista que a veces entendemos que la vida de oración se limita a la oración privada. Pero es que tú lees a lo largo de toda la Biblia y la vida de fe nunca se vivía de una manera individual. Principalmente la fe siempre se vivía de manera colectiva, no existía eso de una fe individual. La Iglesia no es un individuo aislado, es el cuerpo de Cristo formado por muchos miembros diferentes, llenos de debilidades, de pecados, de heridas, y lo que necesitamos es tomarnos de la mano sin juzgarnos y llevarnos a orar unos a otros. ¿Tienes tú personas a tu lado que te llevan a orar? ¿Que te estimulan o que te amonestan cuando estás dejando a un lado tu vida de oración? ¿Y tú? ¿Eres valiente para invitar a un hermano o una hermana no solamente a tomar un café, a dar un paseo, a ver el partido de fútbol, a ver España, sino a decirle, oye, ¿por qué no quedamos y oramos por esto? Mirad, una de las características principales de la iglesia primitiva era precisamente que los hermanos en general, permanecían unánimes y en oración. Por ejemplo, en Hechos 1:14 dice literalmente, todos los creyentes, estoy leyendo literalmente, todos los creyentes, no algunos, no los líderes, no los que están en ministerio, todos los creyentes perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos, etc. No desperdicie el privilegio de reunirte con otros hermanos a orar juntos. La oración en grupo era una parte importantísima de la vida de la iglesia, junto con la adoración, la predicación de la sana doctrina. El libro de los Hechos, que nosotros ya estuvimos predicando hace unos meses, nos dice literalmente que los primeros creyentes se reunían cada día, no solo una vez a la semana, cada día, para aprender de la doctrina de los apóstoles, partir el pan y orar juntos. No tengas en poco las reuniones de oración de tu iglesia. No te pierdas esa bendición. Los primeros cristianos entendían que la oración no era una opción, era una necesidad urgente. Dice el versículo 28 que Jesús subió al monte a orar. Mira, es muy curioso, pero esta expresión subió al monte aparece varias veces en los evangelios. Y si eso lo juntas con las decenas de ocasiones en las que se dice que Jesús tenía el hábito, la costumbre de apartarse para orar, eso debería hacernos reflexionar. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Lucas, unos capítulos más adelante, en el capítulo 22, en el versículo 39 y 40, lo leo, dice así, acerca de Jesús. Dice, y saliendo Jesús, se fue como solía, fíjate lo que dice, como solía, ¿qué significa eso? Que era un hábito, era un compromiso, era una disciplina, como él solía hacer, se fue al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron ahí, porque el ejemplo contagia. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró como solía, disciplina, compromiso. Mirad, el hecho de que Jesucristo, siendo perfecto, es que él no tenía nada que mejorar a nivel de carácter, es que él era perfecto. Si Jesucristo, siendo perfecto, pasaba más horas que yo en oración, que soy imperfecto, que estoy lleno de pecado, de debilidades, de flaqueza, yo creo que eso debería ser una razón suficiente para que todos nos grabáramos en la mente con un cincel la necesidad y la urgencia que tenemos de orar. Y de orar más, y de crecer en oración, y de no conformarnos con lo que hemos alcanzado ya. ¿Por qué Jesús creéis que subió al monte a orar? ¿Por qué creéis que subió al monte? ¿Allí hay mejor conexión wifi o qué? ¿Con el Señor? Bien, ese es el punto. Él sabía que abajo hay infinitas distracciones. De hecho, es muy curioso. En este mismo texto de Lucas 9 que hemos leído, en el versículo 37 dice que nada más bajar Jesús del monte, dice literalmente, una gran multitud le salió al encuentro. Pues ya está. Ahí están ya todas las distracciones. Pero Jesús es consciente de las distracciones. Jesús es muy listo. Jesús dice, yo sé que aquí abajo voy a tener distracciones. ¿Qué hago? Hay que ponerle solución. Me subo al monte. Le pone remedio. Si para evitar distracciones yo me tengo que ir a un monte, pues me voy a un monte.
Porque la oración no es una opción. Si fuera una opción diría, bueno, yo me quedo por aquí, que hay opción de orar, oro, que no, no oro. Pero Jesús entiende que no es una opción, que es una necesidad. Y si es una necesidad y hay obstáculos, me quito los obstáculos, me voy al monte. Pero hay que poner remedio. Eso de es que no he podido, es que me han llamado, es que... Ponle solución. Porque eso va a seguir siendo así siempre, día a día en tu vida. La pregunta es, ¿qué solución le vas a poner? Los momentos de intimidad, apartados de los ruidos del televisor, de las distracciones sociales, de la familia, de los niños, del mensaje de WhatsApp, de las notificaciones de las redes sociales, son no solamente necesarios, es que son vitales en la vida cristiana. Si tú no tienes esos momentos, tú te terminas consumiendo, apagando. Y si tú sabes que hay cosas que te distraen, no las justifiques. Jesús podía haberlo justificado. No, es que yo tengo que atender a las personas son muy importantes, las personas, el Señor me llama a amar a mi prójimo. No, no, no. Lo primero es lo primero, y si tienes que subirte al monte, súbete al monte. Si la solución es encerrarte en tu habitación y decirle a tu familia que no te interrumpan en una hora, echa el pestillo y enciérrate en tu habitación. Si la solución es irte de casa, temporalmente no te vayas a ir, si la solución es irte de casa un rato y dejar el móvil en la casa para que nadie te llame ni te lleguen notificaciones y luego buscar tu monte o tu lugar tranquilo, hazlo. En Hechos capítulo 10, versículo 9, vemos que esto es una práctica muy común en los primeros cristianos. Hechos capítulo 10, versículo 9 dice literalmente que Pedro, el apóstol Pedro, aquí lo hacía mal, en Lucas 9 estaba rendido de sueño, pero él aprendió del ejemplo de Jesús. En Hechos capítulo 10, versículo 9 dice que Pedro subió a la azotea de la casa para orar cerca de la hora sexta. De nuevo, ¿por qué subió a la azotea? Porque ese era el lugar donde se acostumbraba a meditar de una manera tranquila, privada, sin distracciones. Si la iglesia primitiva era consciente de la realidad de las distracciones en un contexto donde la sociedad no tenía tantas distracciones como hoy día nosotros tenemos, pues si ellos eran conscientes y le ponían remedio o solución, ¿cuánto más deberíamos ponerle nosotros? Mira, Jesús nos está demostrando aquí en este pasaje que la oración es una necesidad para el alma humana, una necesidad urgente. Pero ahora sé sincero, contesta para ti mismo. ¿Es la oración de verdad una necesidad para ti? ¿O es simplemente una opción a la que tú acudes puntualmente cuando te ves en aprieto? ¿O cuando tu conciencia ya te está machacando? Mira, hay muchas personas que me han preguntado a veces por qué Dios ya no actúa como lo hacía antes. Uno lee el libro de los Hechos, madre mía, el poder de Dios, el poder de... ¿Por qué Dios ya no actúa de la misma manera? ¿Ha cambiado Dios? Dios es inmutable, Dios no cambia. Hemos cambiado nosotros. Y si en la iglesia falta la vida de oración, esta vida de oración apasionada, disciplinada, luego no debería extrañarnos que muchas personas vivan un cristianismo mediocre, lleno de pecados secretos. Porque solo una vida de oración secreta va a evitar toda una vida de pecado secreto. Así que la primera lección de hoy es: reconoce la necesidad que tienes de orar, de permanecer más y más en su presencia, pero no solo lo reconozcas, porque hasta ahí llegamos todos. Toma la determinación de cambiar esa realidad. ¿Hay obstáculos? Sí. ¿Hay distracciones? Ponle remedio. Hazlo. La segunda enseñanza o el segundo énfasis que yo veo en este pasaje acerca de la oración es que la oración transforma al que ora. Dice el versículo 29, literalmente, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entre tanto que oraba, mientras oraba, su rostro se transformaba. El Evangelio de Mateo dice literalmente, que el rostro de Jesús resplandeció como el sol y que sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Estos tres discípulos tuvieron el privilegio de ver, imagino que solo por unos minutos, a Jesús en el esplendor de su gloria divina. Ellos habían visto hasta este momento a un Jesús muy humano, un Jesús, pues carpintero, como tú, como yo, pero ahora están viendo
a un Jesús en todo su esplendor y gloria divina. De hecho, en su segunda venida, cuando Jesús venga por la iglesia, se va a manifestar precisamente con la misma gloria ardiente que estos tres apóstoles están viendo aquí en Jesús. Ellos lo que están viendo es un adelanto de lo que será el reino de los cielos. Lo interesante es que fue la oración lo que propició esa transformación, esa transfiguración de Jesús. Por supuesto, yo quiero dejar claro que esta transformación de Jesús fue solamente a nivel externo, en apariencia. Él no necesitaba una transformación interna. Él ya era santo. Él era moralmente perfecto. Pero nosotros sí necesitamos una transformación interna. ¿O no? Se lo pregunten a tu esposa o a tu esposo. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros actos. Lo que el texto te está diciendo es que sin oración no hay transformación. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Mirad, nuestras vidas, nuestros rostros, nuestros corazones, nuestras actitudes solo serán transformados y van a reflejar la gloria de Dios si permanecemos a menudo en la presencia de Dios en oración. No hay otra manera, ni con mucha Biblia que nos metamos aquí en la cabeza. No hay otra manera. La oración. Mirad, que nadie piense que la apariencia del rostro de Jesús simplemente cambió porque, claro, es que Él era el Hijo de Dios. Los humanos como tú y como yo también somos transformados por el poder de la oración. Por supuesto, la transformación que produce en nosotros la vida de oración no siempre se va a manifestar con un rostro iluminado, aunque ciertamente podría ocurrir. Hay más casos en la Biblia de eso, no sé si recordáis alguno. Moisés. Moisés fue llamado a estar 40 días en la presencia de Dios, en oración, hablando con el Señor en el monte Sinaí. Y dice Éxodo 34:30, dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, fíjate lo que dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Moisés no lo sabía, pero los demás estaban allí diciendo, madre mía, se nota que este ha estado con Dios. El cambio, cuando tú tienes una vida de oración sólida, fuerte, el cambio quizás no siempre lo vas a percibir de inmediato la persona que está orando, pero tu entorno sí. Ahí ellos van a notar una diferencia en tu carácter, en tu actitud, en tu templanza, en tu dominio propio. Hay más personas que experimentaron eso. El joven Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia. Un hombre lleno del Espíritu Santo y de oración, se describe en el libro de Hechos. Dice en Hechos 6:15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque él era una persona de oración. Fíjate si era una persona de oración que cuando le están apedreando, matando, martirizando, dice Hechos 7:58, dice, echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él era un hombre de oración en todo momento. Todas las personas cuya vida reflejan la gloria de Dios a lo largo de la Escritura, todas sin excepción, eran personas de oración. De hecho, esa transformación que tanto impactaba a las personas siempre solía estar precedida de un tiempo de intimidad y de oración con Dios. Con Jesús ocurre lo mismo. La intimidad con Dios es previa a la transfiguración. Yo creo que hay una lección que nos golpea a todos nosotros. Deja de quejarte si pasan los años y nuestras vidas no cambian. O porque sigues luchando con los mismos vicios, con pecados secretos, contra el mal carácter. Y empieza a quejarte de tu falta de oración. Ese es el punto. Examina tu vida. En este último año, yo no quiero que nadie se sienta mal, pero ¿en cuántas reuniones de oración conjuntas de esta iglesia has participado? ¿Qué valor le has dado a eso de tomar de la mano a otros hermanos, como hizo Jesús,
para orar juntos como cuerpo que sois, como familia de la fe. ¿Qué tan prioritario está siendo esto en tu vida? Porque todos podemos encontrar dificultades en alguna ocasión, ¿vale? Yo sé que esto es una realidad. Pero si no participan nunca, probablemente eso está revelando un problema mayor. Es que estoy ocupadísimo, es que tengo 1000 cosas, y es que estoy todo el día en la iglesia, y un sinfín de excusas que podemos dar. Pero hay algo más importante que tengas que hacer que pasar tiempo en oración con tus hermanos. Dímelo, quiero saberlo. Porque quizás si estás en muchas cosas, a lo mejor lo que Jesús te está diciendo y no le estás escuchando es: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una te es necesario. El estar a mis pies, el estar a mis pies. A fin de cuentas, la iglesia está llamada a ser conocida no por su activismo. ¿Sabéis lo que dijo Jesús, que quería que se conociera su iglesia de esa manera? Él dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Si no se conoce por eso, estamos fallando. Quien falla en la oración, falla en todo. Ahora bien, si crees que el Espíritu Santo está hablando a tu vida acerca de la necesidad y la urgencia de orar y de fortalecer tu vida, tengo que advertirte de algo que también veo en el texto. Y será el último énfasis que quiero dar. Y es que el camino de la oración está lleno de obstáculos. De obstáculos que te van a desanimar, te van a tratar de impedir que ores. Hay obstáculos internos y externos. Fíjate, en el texto vemos algunos internos. Dice el versículo 30 al 32, lo voy a leer, ¿vale? Dice: y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Por cierto, nosotros, voy a hacer aquí un paréntesis, nosotros también vamos a estar un día rodeados de la misma gloria que Moisés y Elías, ¿lo sabía? ¿Alguien puede leer en su Biblia Filipenses 3, 20-21? Filipenses 3, 20-21, si alguien lo puede leer fuerte. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que nos espera a todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Eso de que ellos aparecieran rodeados de gloria no es algo propio de ellos. Es algo que tú y yo experimentaremos también. Filipenses 3, 20-21, el que lo tenga que lo lea fuerte. Ese no es Filipenses 3, 20-21, es muy bonito también, gracias Tomás. El Señor quería hablarnos también con eso. 20-21. Sí, sí. Sí, sí. Sí, somos ciudadanos del cielo, anhelamos recibir al Señor, ¿y qué más? Vale, fíjate lo que dice. Él transformará nuestro cuerpo miserable. ¿Para qué? Para que sea como su cuerpo glorioso. O sea, todos nuestros cuerpos miserables un día serán gloriosos, reflejarán la gloria de Dios. Por cierto, que Moisés y Elías fueran 2 personas reconocibles en ese monte, demuestra que en el cielo, aun cuando nosotros tengamos nuevos cuerpos glorificados, vamos a ser reconocibles y vamos a conservar nuestra identidad. Este era un debate que hace años teníamos con Eva, recuerdo con Eva Vera. Ella decía que no nos íbamos a conocer. ¿Cómo no nos vamos a conocer? Nos conoceremos. Bueno, cierro paréntesis. Dice que aparecieron rodeados de gloria Moisés y Elías. Vamos a ver los obstáculos que enfrentan en la oración, ¿vale? Dice: y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, dice el texto, estaban, ¿cómo? Rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Mira, el Espíritu Santo nos enseña que un problema con el que todo cristiano va a tener que pelear es con el cansancio y la desgana para orar. Eso no falla. Estaban rendidos de sueño, como algunos aquí. No es broma.
Recordad que Pedro, momento antes de la crucifixión, cuando Jesús le llevó a orar, ¿qué pasó con él también? Se quedó dormido. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, duermes, ¿no has podido velar una hora? No podemos ser parte de una iglesia dormida en la oración. Esa misma pregunta que Jesús le dirigió a Pedro, te la está dirigiendo hoy, en esta mañana, a ti. ¿Duermes? ¿No puedes velar una hora? Mirad, nuestra vida de oración, nuestra experiencia de intimidad con Dios no solamente va a transformar nuestra vida. Este texto enseña que tu vida de oración puede despertar, impactar a las personas que están a tu alrededor. Por eso Lucas, si tú te fijas en el texto de Lucas 9, va a unir en una misma frase dos expresiones que parecen antagónicas. Es una paradoja. Fíjate, primero nos dice que estaban rendidos de sueño. ¿Sabes lo que dice inmediatamente después? Míralo. Mas permaneciendo despierto. Dice, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria. Llegó el día en que esa intensa vida de oración de Jesús tuvo un resultado tan glorioso en aquel monte que terminó impactando a aquellos que estaban dormidos. Y aquellos que estaban rendidos de sueño, ahora dice, permaneciendo despiertos. No se querían perder lo que allí estaba ocurriendo. Dios te pregunta hoy, ¿duermes? ¿Me amas lo suficiente como para vencer el cansancio y la desgana y ser una persona disciplinada en tu vida de oración? Dice el versículo 33 de Lucas 9, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, fíjate lo que ahora dice Pedro, Pedro se ha espabilado tanto, que dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro, él está disfrutando de un adelanto de lo que será el reino de Dios. Y él está diciendo, vamos a quedarnos aquí, si para esto hemos nacido, ¿no? El reino de Dios ya aquí. Fíjate lo que Pedro está diciendo, yo quiero permanecer en el reino de Dios pero sin pasar por la cruz, no hace falta ir a Jerusalén. Por eso Lucas va a decir, mira, no sé ni lo que decía. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, 3 cabañas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pedro quiere hacer 3 cabañas. Fíjate que a Pedro no le costaba hacer cosas para el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? 3 cabañas, 2 cabañas, te las dejo a la mitad de precio. A él no le importa hacer cosas, pero orar le era insoportable y pesado. Para orar estaba rendido de sueño, para hacer cosas y el primero. ¿Qué nos enseña eso? Creo que no hay una tarea espiritual más difícil y que requiera mayor compromiso y disciplina que la oración. Al menos esa es mi experiencia. Porque no hay una disciplina más contraria a nuestra propia naturaleza caída y carnal que la oración. La verdadera espiritualidad de una persona se mide por su vida de oración, no se mide por su activismo o su compromiso en otras tareas. Cuidado con estar involucrado en el servicio pero no en la oración. Recordar de nuevo a Marta y a María. Marta, tuvo una reprimenda, ¿eh? ¿Cómo vas a servir tú al Señor si primero no te pones a sus pies? Y Él te dice lo que quiere que le sirva, el cómo quiere que lo haga. Si fallas en la oración, estarás fallando en todo. Dios hoy te está diciendo, oye, eres de aquellos que desean hacer miles de cosas para mí, pero que no tienen una comunión significativa diaria conmigo. El Señor te está llamando a tener primeramente comunión con Él, antes de pensar en servir en cualquier otra cosa. Pero la vida de oración no solo está llena de obstáculos internos, como hemos visto, el cansancio y la desgana, también está llena de obstáculos externos. Piensa que Satanás no quiere vernos orando. De hecho, él sabe, y sabe mucho mejor que a nosotros, el poder que tiene la oración. Es muy curioso, pero tú lees especialmente en el Nuevo Testamento y te das cuenta que cada vez que la iglesia iba a tener una reunión de oración o a orar, el enemigo trata de hacer algo antes, casi siempre. Por ejemplo, en Hechos 16:16, un versículo que me llama mucho la atención, dice que Pablo y Silas están en Filipo y se dirigen al lugar de la oración, que era cerca de un río, allí donde estaba Lidia y tal. Bueno, pues justo cuando van a la oración, dice el versículo Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, qué casualidad, nos salió al encuentro una muchacha endemoniada que tenía espíritu de adivinación. Toma ya. No ocurre después de la reunión de oración ni muchas horas antes de la reunión de oración, mientras íbamos a la oración. Toma, ahí está el enemigo, para que no llegue a la oración.
Él odia la humildad, la dependencia que los cristianos muestran cada vez que oran. Pablo también nos advierte de los dardos del maligno. Esos pensamientos, distracciones que llegan a nuestra mente inoportunos, que nos distraen. ¿No te ha pasado a veces que dices, venga, me voy a poner a orar? Y de repente en ese momento, no te ha pasado en todo el día, pero cuando dices voy a orar, ¡pum, pum! ¡Adiós la lavadora! ¡Adiós que tengo que llamar a este! ¡Ay, que se me ha olvidado hacer esto! ¡Ay! Y se te viene todo, tú, como dardos, todas las tareas pendientes. Hay una cita que leí hace mucho tiempo, de Holly Hallesby, que dice así: ya, por fin llegó el momento cuando queremos orar, pero de repente viene un pensamiento. Esto o lo otro tienes que hacerlo primero. Cuando lo hayas terminado, entonces todo estará listo para tener una hora de oración tranquila. Así que hacemos esa cosa primero. Pero una vez terminada, nuestra mente está distraída y nuestra concentración se ha ido. Y casi sin darnos cuenta ha pasado el día sin que hayamos tenido una hora tranquila con Dios. ¿Es esto una realidad o no? Que el Señor nos ayude, que nos anime a desarrollar vidas más fuertes de oración. Vidas de oración que le glorifiquen a Él. Y que aprendamos a encontrar más deleite en la oración. Yo a veces veo a creyentes que la oración pues parece casi un castigo. Es que tengo que orar. Como si tienes que cumplir. Que deberíamos verla como un privilegio. Y orar, Señor, ayúdame a encontrar deleite en hablar contigo, con el Creador de todas las cosas, el Todopoderoso, que se detiene con la agenda tan ocupada, se detiene para escucharme a mí. Es un privilegio. Piensa por un momento. ¿Qué creyente maduro de la Escritura no tenía una vida disciplinada de oración? Dime uno. Todos los creyentes maduros que impactaron la historia, todos sin excepción, tenían una vida fuerte de oración. El salmista, en el Salmo 63, versículo del 1 al 4, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, dice el salmista. De madrugada. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El autor del Salmo 88 dice lo siguiente: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. De mañana lo primero que haré, mi oración delante de ti, Señor. Ese es el compromiso. El profeta Isaías, en el capítulo 26, escribe: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. En tanto que dure el espíritu dentro de mí. Otra forma de decir, mientras viva, mi compromiso es madrugar a buscarte. El profeta Daniel, tan querido por nosotros, dice el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día. Y oraba y daba gracia delante de Dios. Y dice el texto, como solía hacer antes. ¿Te has dado cuenta? Como solía hacer antes. Compromiso, disciplina. No podemos hacer frente a las luchas de la vida diaria, sean cuales sean, sin un estilo de vida marcado por la comunión con Dios. Jesús ya lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y la única manera de permanecer unido a Él es a través de la oración. Si solo buscas a Dios cuando estás en problemas, déjame decirte que estás en problemas. Si tú buscas a Dios cuando estás en problemas, es que ese no es el cristianismo que hemos sido llamados a vivir. Eso es religión. Pero no es relación, esa relación de la que tanto se nos llena la boca a los evangélicos cuando decimos, no, el cristianismo no es religión, es relación. Vale, pues demuéstralo. Yo creo que muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por pruebas, por circunstancias que se escapan de nuestro control, para que aprendamos a depender más de Él. Pero el Señor no quiere que dependamos solamente de Él en esas situaciones, sino en todas las situaciones. Precisamente por eso es que la Biblia nos dice orad sin cesar. No dice solamente orad cuando estéis enfermos, orad cuando las cosas vayan. Orad sin cesar en todo momento. Orad sin cesar no se refiere a un acto, sino a una actitud. Es esa actitud de dependencia absoluta de Dios en toda circunstancia. Significa ser consciente de la presencia de Dios en nuestra vida las 24 horas del día, a cada minuto. Él está con nosotros. Significa buscar la dirección y la sabiduría de Dios, no solamente para comprar una casa, para cuando tengo que cambiar de trabajo, cuando estoy buscando un esposo, una esposa con el que voy a pasar el resto de mi vida. No. Significa depender de Él, incluso en las cosas más pequeñas.
Pero aparte de esa comunión constante con Dios, necesitamos tomar la firme decisión de establecer, como hizo Jesús, como hacían los apóstoles, una disciplina diaria de oración, de apartarnos de las distracciones. Si hoy quiero lanzarte un reto es que tú puedas organizar tus 24 horas, para que puedas tener un tiempo apartado con Dios. Todos los días, pídele al Señor que así como Él llevó a sus discípulos al monte, te tome de la mano y te lleve a ti, y te ayude a vencer el cansancio, la desgana y te espabile. Que te ayude a superar esos obstáculos internos y externos. Hermano, ora. Ora siempre. Y ora cuando menos ganas tengas. Cuando menos te apetezca, porque será cuando más lo necesites. Y acércate y dile al Señor, Señor, no tengo ninguna ganas de orar. Si es que el Señor aprecia tu sinceridad. El Señor no quiere oraciones hipócritas. Dile al Señor que te cuesta, que no tienes ganas. Aunque eso suponga confesar una actitud incorrecta, porque estoy seguro de que poco a poco el Señor te va a permitir disfrutar más de esa oración y va a fortalecer tu vida de oración y te va a dar el gozo de tu salvación. Mira, no te quejes por tus fracasos espirituales si sabes que la solución está por pasar más tiempo con el Señor. La oración transforma al que ora. Y nadie en la historia ha conseguido hacer grandes cosas para Dios sin una sólida vida de oración. Decía Leonard Ravenhill, un predicador que me gustaba mucho, que ningún hombre es más grande que su vida de oración. Coge la buena parte que cogió María. No permitas que los dardos del maligno desvíen tu atención de lo que verdaderamente es importante. Mira, el mundo, con Satanás a la cabeza, te va a ofrecer miles de distracciones y de entretenimiento. Pero Dios te va a pedir cuenta un día de cómo has utilizado tu tiempo. Así que haz un balance del tiempo que tú estás dedicando a pasar tiempo de intimidad con el Señor, leyendo su palabra, orando, meditando, reuniéndote con la iglesia, sirviendo con otros. Y que seas tú el que marque la diferencia en tu entorno y despierte a la gente dormida que está a tu alrededor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos perdones. Perdónanos porque con demasiada frecuencia esta casa no es conocida como casa de oración. Perdónanos, Señor, si como Marta estamos afanados, turbados, comprometidos con muchas cosas que siendo buenas no son la parte importante. Y ayúdanos a establecer en nuestro orden de prioridades la oración como lo prioritario. Señor, queremos crecer en nuestra vida de oración y no solamente en nuestra vida de oración privada, sino comunitaria. Ayúdanos a sentirnos hasta cierto punto responsables también del estado espiritual de nuestro hermano, animarnos, estimularnos a la oración y que esta iglesia pueda ser conocida, como decía Jesús, como casa de oración, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en esa comunión contigo, que no sea una tarea a cumplir, una carga pesada, sino un privilegio y que lo veamos de esta manera. En el nombre de Jesús te lo rogamos todos, Señor. Anímanos, estimúlanos y perdónanos. Amén, Señor.